Bien, sean bienvenidas todas las personitas que nos están viendo y nos van a ver a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de la repetición en la plataforma roja, en donde subimos todos estos videos a manera de repetición. El día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 12, versículos del 2 al 5. El día de ayer terminamos de leer lo que es el capítulo 11, terminando desde el versículo 32, pero anudado a eso también avanzamos en el versículo 1 del capítulo 12. Por lo tanto, el día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 12, versículos del 2 al 5. Y dice así: Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, dice. Bien, sabemos que el papá de Abraham, Tare, era quien quería ir a Canaán, ¿no? Sabemos que por cierta circunstancia, pues fallece su hijo, entonces se queda se podría decir como a mitad de camino, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que había en su corazón en ese entonces, pues ya era angustia, era dolor, por cuanto, ¿qué tanto dolor puede sentir un padre enterrar a su propio hijo, ¿no? Pero sabemos que Tare se dejó guiar por medio de lo que él sentía en ese entonces, tanto así que la tierra de donde se quedaron le puso por nombre Harán, ¿no? Entonces, sabemos que específicamente él tenía un objetivo. El objetivo era ir hacia Canaán. Y lastimosamente no pudo ir. Pero hay algo muy específico que debemos de darnos cuenta. Cuando Tare iba a ir a Harán, menciona que iba a ir por su propia convicción. Es decir, porque él mismo creía que debía de ir a Canaán. Pues obviamente él quiso, ¿no? Pero ahí específicamente podemos ver la fuerza que tiene el hombre, ¿no? Entonces el hombre específicamente, ¿por qué se rige? Se rige más bien por sentimientos y emociones. ¿Por qué? Si una persona tiene un objetivo muy grande, y esto lo pongo así para cualquier persona, pero digamos, y su pilar más grande pone toda su confianza, ya digamos, en un familiar, esposa, esposo, hijo, lo que sea, y esa confianza es derrumbada, es decir, es quitada, pues específicamente el pilar fundamental en donde tiene su corazón, pues obviamente estamos viendo que fue derribado, ¿no? Entonces, ¿por qué el hombre es así? Porque se guía por su propio corazón. Y sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. También podemos ir a ver lo que dice Proverbios capítulo 28 del versículo 20. Me parece que es arriba del 25. Pero vamos a leer desde el 20 hasta el 28, que es el último. Dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. El que aprende al hombre hallará después mayor gracia que el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prospera. Y aquí viene la parte más importante de lo que estamos leyendo. El que confía en su propio corazón es necio, menciona. Mas el que camina en sabiduría será librado. Bien, sabemos por qué nos menciona la palabra que el que confía en su propio corazón es necio.
Si nosotros nos vamos a ver qué nos dice Jeremías capítulo 17 a partir del versículo 9, nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y menciona que Dios es el que conoce el corazón, que escudriña lo que hay en la mente y prueba el corazón, ¿no? Entonces, menciona que dice que da a cada uno según las obras de su camino. Bien. Por medio de lo que dice esta palabra, pues muchas personas dicen, entonces, pues debo de hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero las personas no ven lo que dice en el principio. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, específicamente lo que piensa la persona: debo de obrar bien porque eso es lo que me dicta el corazón, lo que yo creo, lo que yo siento que debe de ser. Realmente están confiando en ese corazón que es malvado más que todas las cosas y perverso. Y ya vimos que nos dice la palabra: el que confía en su propio corazón es necio, nos dice, ¿no? Las personas, pues lastimosamente dicen, pues si no menciono corazón, pues no le estoy haciendo caso a mi corazón. ¿Por qué? Porque se guían de una manera literal a lo que dice la palabra, cuando específicamente real está hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él no se guía por lo que quiere, Él no se guía por su propio corazón, no se guía por haber estado en un cuerpo, se guía conforme la voluntad del Padre, el que le envió. ¿Y cuál es esa voluntad? Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. No menciona que todo aquel que vea al Hijo y haga cosas buenas que su corazón le dicta, que Él cree, que así entiende, y va a ser salvo teniendo vida eterna. La palabra no dice así. La palabra lo dice de una forma específica, ¿no? ¿Qué nos dice? Ver al Hijo. Como nos menciona los dos sueños que hubo en Génesis 40, el copero y el panadero. El panadero fue un sueño para muerte, ¿no? Pero el copero fue un sueño para vida. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer? Dice que vio solo la vid, ¿no? Vio la vid como que de ella empezaba a madurar, empezaba a sacar sus hojas y de ella brotaba, de donde iba a sacar nada más, a ir a exprimir el vino hacia el rey, ¿no? Porque su sueño, por la interpretación de José, decía que él iba a ser restituido a su puesto en 3 días. Cuando el panadero iba a ser confirmación de la destitución de su puesto en 3 días, o sea, lo iba a desvivir. Pero específicamente el copero dice que solo tuvo que observar cómo lo que iba a entregar hacia el rey era emergido por la propia vid. No tuvo que hacer nada, no tuvo que regarla, no tuvo que, si hablamos de una manera literal, no tuvo que cuidarla, no tuvo que cuidarla de las plagas ni nada de eso. Solo tuvo que observar la vid. ¿Por qué creen que dice nuestro Señor Jesucristo: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos? Menciona. Si nosotros nos fijamos específicamente solo en lo que está escrito, sin pensar en nuestra propia prudencia, sin pensar en nuestro corazón, sin yo creo, sin específicamente desecharnos completamente para ver solo lo que dice la palabra. Y la palabra específicamente nos dice y nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Hola hermana Lupita. Permítanme, así. De repente se me va de lo que estoy hablando. Menciona Juan capítulo 15. Ahorita vemos el versículo. Desde el versículo 1 menciona: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, menciona. ¿En dónde está la ecuación para que el hombre esté haciendo, obrando como a su corazón le dicta para bien? No existe.
dice que la vid verdadera es Jesucristo. Y el que labra la vid, el que la cuida, el que la riega, el que la mantiene, por el cual esa vid brota, es Dios. ¿En qué momento el hombre decidió decir, sí, Jesucristo es la vid y Dios es el labrador, pero yo también tengo que hacer, porque yo me considero hijo de Dios? ¿No? Cuando Dios nos dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué específicamente nos está diciendo? ¿No? Y esto lo podemos hablar como un ejemplo en manera terrenal, como para que lo entiendan las personas, ¿no? Sabemos que existen papás, ¿no? Sabemos que existen papás que abandonan a sus hijos desde un inicio, ¿no? Desde que son bebés, o ni siquiera desde que son bebés, desde que son en el vientre de la madre, ¿no? Entonces ese niño, ¿qué es lo que pasa? Crece sin papá, ¿no? Ahora hagan de cuenta que ese papá, hablando de Dios, no lo abandonó, sino que el hijo, por medio del pecado, fue destituido de su gloria. Entonces queda un hombre sin padre, sin el creador, sin la vida. Entonces, destituido de la gloria de Dios, fuera de la vida, que es estar en el Padre Dios, pues específicamente es estar en muerte. Ahora bien, hablando de ese niño ¿cómo queda? Ese niño queda sin padre. Por lo tanto, él no puede decir, pues yo conozco a mi padre, yo sé lo que mi padre quiere, yo sé por qué caí, no sé, yo sé por qué mi padre no está conmigo. Ese niño dice, yo no tengo una culpa, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Yo soy el problema? ¿Yo soy el problema para poder arreglarlo? Si bien en este caso sabemos que ahora ese niño pasa a ser un niño, ¿cómo se le llama? A ver, lo voy a buscar. No recuerdo específicamente la palabra. Huérfano, perdón. Queda un niño huérfano, ¿no? Entonces, ese niño, cuando se le brinda el título de huérfano por medio del padre, papá, pues obviamente no es huérfano de madre. Eso tiene razón, ¿no? Tal vez está con su madre, pero es huérfano de padre. Específicamente eso pasa con el hombre cuando entra el pecado, ¿no? Las personas dicen, es que si yo cumplo la ley, pues obviamente Dios se va a agradar de mí. Dios no acepta nada que provenga del hombre. Y anudado a eso, todo lo que está escrito te dice que tú como hombre, hablando hombre como humanidad, no puedes cumplir la ley. ¿Por qué? Si yo te dijera que dice Romanos 7:7, dirías, este maje está loco y lo está contradiciendo o lo está transgiversando. Pero yo realmente creo en lo que dice esa palabra. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Sabemos que desde los tiempos de Abraham el pecado ya estaba en el mundo. No había ley. Entonces realmente, si no había ley, pero para nosotros ahorita digamos que la ley es el pecado, aún así sabiendo que la ley no es el pecado por el cual estás destituido de la gloria de Dios, y la ley no es para que tú la sigas, sino para que puedas observar que eres incapaz de poder cumplirla, porque le dice al codicioso, no codicies, le dice al adúltero, no adulteres, le dice al que da falso testimonio, no des falso testimonio. Y así nos vamos y nos vamos y nos vamos y nos vamos, y las personas solo conocen 10. Realmente, si quieres llevar la ley y agradar a Dios por medio de lo que tú quieres hacer, son 613 mandamientos, preceptos, decretos y estatutos que debes de seguir para hacer y no hacer. Entonces, específicamente las personas se centran tanto en los 10 mandamientos que tampoco pueden ellos conseguir. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Santiago 2:10? Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, por más de que esa persona diga, ay, es que es muy chiquito a comparación de las demás personas, ay, es que me era necesario, Dios, o sea, me encontraba en una situación en la cual yo tuve que mentir, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Santiago 2:10,
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, ¿no? ¿Qué nos dice Gálatas 3:10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Está escrito. Porque todos, no importa si es un bebé, no importa si es un niño, no importa si es un adolescente, no importa si es un adulto, no importa si es un anciano, no importa. Que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, una persona, ¿cómo interpretaría esto? No, es que nuestro Señor Jesucristo lo cumplió. Pero entonces, ¿eres pecador? Sí, soy pecador. ¿Por qué? Porque a veces miento. ¿Qué no eso es caer conforme a la ley? Cuando nos dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo ofreció su cuerpo como ofrenda por el pecado y lo hizo una sola vez para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Él consumó el pacto eterno, nos lavó y nos compró al precio de sangre. Si Él te lava una vez limpio, ya no hay más conciencia por el pecado. Es lo que dice la palabra. Pero las personas que hacen, confían en su propia prudencia, confían en lo que sienten, en lo que creen y en lo que sienten. ¿Por qué? Sí, Jesucristo quitó el pecado, pero yo todavía peco. Entonces, si verdaderamente estuvieras en Cristo, no habría más conciencia del pecado. Si pecas, no le has visto ni le has conocido. ¿Qué quiere decir eso? No estás en la vida eterna que te menciona Jesucristo. Aunque tú digas, Jesucristo te amo, aunque tú digas, Dios te amo, no es de labios para afuera, ni es porque te arrodilles, ni es porque hagas un montón de cosas, hacer y hacer. La palabra no se trata de que el hombre haga, y nos lo deja ver a través de lo que leímos, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra? Nos dice específicamente Jesucristo: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Si en el sueño de Génesis 40, en el sueño del copero, solo tuvo que observar la vid, ¿y qué es lo que nos dice la voluntad de Dios? Que todo aquel que ve al Hijo, que observa al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que, bueno, no nos dijo, la palabra nos lo dice. y la palabra nos deja ver específicamente lo que Jesucristo hizo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él entregó su cuerpo como ofrenda por el pecado. Él nos Él nos limpia y nos lava de todo pecado. Y nos dice la palabra una sola vez para siempre. Cuando Él resucita, ¿por qué resucita al tercer día? Él resucita al tercer día para nuestra justificación. El que solo observa la obra de Jesucristo y cumple, ¿no? Le vamos a llamar de esta manera para que las personas entiendan. Cuando cumple el único requisito que dio Jesucristo para poder seguirlo, que nos dice, lo vamos a ir a buscar específicamente para no parafrasear. Solo hay un único requisito y es lo más difícil que puede hacer el hombre. Dice así, Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Le dijo específicamente: niégate a ti mismo para poder seguirme. Pero realmente, ¿qué es negarse a uno mismo? Ay, debo de decirle no a las cosas, por ejemplo, a la borrachera, a salir de fiestas, a hacer lo malo. Marcos 10, 18, ahí también habla nuestro Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Marcos 10, 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Qué quiso decir ahí Jesucristo? Que toda la humanidad era malvada. Todos son malvados.
Solo Dios es el único bueno. Entonces, específicamente es lo que tú crees y lo que tú sientes que verdaderamente es seguir a Jesucristo, dejar esas cosas. Y no te estoy diciendo que las sigas, te estoy diciendo que realmente crees que es eso, el no seguir las cosas, por decirlo de alguna manera, que para tu punto de vista parecen que son correctas no seguirlas. Lo único que te dice Jesucristo es: niégate a ti mismo. Si la palabra dice que Jesucristo te limpió por todos los tiempos, es decir, que Dios a través de Jesucristo te limpió, te purificó, la santificación. Si Dios conoce el fin de tu vida, siendo omnisciente, omnisapiente y omnipotente, todo lo conoce, ¿no? Si todo lo conoce, tendría el poder para poder conocer toda tu vida. Entonces, si sabemos que Dios se maneja por eternidad y nos lo deja ver a través de que nos dice tenga vida eterna, específicamente la eternidad, ¿qué es lo que abarca? No tiene principio ni no tiene fin, es para siempre, por los siglos de los siglos, dice, ¿no? Entonces, específicamente las personas ven a un Dios mediocre. Se tiene que decir, ven a un Dios y a un Jesucristo mediocre, que no puede limpiarlos por toda la eternidad, es decir, por el resto de su vida. Cuando la palabra clara nos dice que Dios los limpió. ¿De qué manera? Si para Dios existe la eternidad y esa eternidad no tiene un principio ni tiene fin, pero conoce específicamente toda tu vida, ¿cómo Dios no pudo haberte limpiado a través de Jesucristo por todas las iniquidades y maldades del pecado pasado, presente y futuro? ¿Crees que Dios no puede? ¿Crees que Dios te limpió nada más cada que tú dices pido perdón y ahí me limpia? ¿O la obra de Jesucristo fue una sola vez para siempre, eternamente, por todos los tiempos? Porque Jesucristo no hizo un pacto en el tabernáculo terrenal donde se hacía de manera temporal. Lo hizo en el tabernáculo celestial donde se hace un pacto eterno por toda la eternidad. Y así como la sangre de los machos cabríos no podían quitar los pecados y aún así se rociaban los utensilios del tabernáculo para purificación, para santificación, así Jesucristo hizo con su sangre, pero en el tabernáculo celestial, que es el verdadero, y el terrenal es la imagen del verdadero. Entonces, ¿Jesucristo te limpió verdaderamente? ¿O sigues confiando en tu prudencia para decir, me limpió, pero yo tengo que hacer algo? Cuando Dios está diciendo, eres malvado, estás destituido de mi gloria. No porque me digas, Dios te amo, no porque me digas, amo a tu Hijo Jesucristo, no por eso eres salvo. Menciona Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. ¿Qué nos menciona? Y lo tengo aquí. Efesios 2 nos dice específicamente el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, por gracia sois salvos. La gracia gratuitamente. Gratis. ¿Tienes que hacer algo por algo gratis? No, absolutamente no. No. Y dice, por medio de la fe. Sois salvos por la gracia, por supuesto, por medio de la fe. Y vemos más adelante que dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si la fe es don de Dios, ¿quién lo otorga? El hombre se puede otorgar a sí mismo fe, decir, yo tengo fe, creo en Jesucristo y lo amo. No, es Dios quien lo otorga. Pero ¿cómo hago para que Dios me otorgue el don de la fe? Que dice, no por obras para que nadie se glorie. No es por obras. No tengo que hacer nada para que Dios tenga misericordia de mí. Lo único que debo de hacer es negarme a mí mismo, dejar de confiar en mi propia prudencia, dejar de decir, es que yo amo a Jesucristo cuando realmente lo odias porque desechas la obra de Jesucristo, que fue una sola vez para siempre, por todos los tiempos.
Eso es lo que estás haciendo. Como lo que expliqué, un corazón agradecido ama la salvación. Y una salvación que no puede perderse por medio de la obra del hombre, porque no es entregada por medio de la obra del hombre. Cuando la obra del hombre es temporal, la obra de Jesucristo es para siempre, celestial. Entonces, es la salvación otorgada una sola vez para siempre. Pero entonces, ¿qué es lo que ve un corazón malagradecido? Jesucristo me limpió, pero yo todavía tengo que hacer algo. Yo todavía tengo que portarme bien. Pero una persona dice, entonces una vez salvo puedo pecar deliberadamente. ¿Qué nos dice la palabra? Cuando verdaderamente eres nueva criatura, nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque el que peca no le ha visto ni le ha conocido. La palabra es clara. No por ti no vas a pecar, ¿no? Sino por Jesucristo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si sacamos de la ecuación al hombre, ¿qué queda? Un alma muerta que necesita ser salvada. Un alma muerta puede hacer algo, no puede hacer nada. Como el hombre que descendió, que desciende, caer en pecado, menciona que específicamente es robado por ladrones, ¿no? Y es dejado medio muerto. Menciona que desciende no recuerdo cómo dice, pero casi como un sacerdote, ¿no? Entonces, específicamente desciende, pero el samaritano no menciona desciende, porque descender es caer. Menciona que iba de camino y dice que el samaritano fue movido a misericordia. Ese samaritano que fue movido a misericordia menciona que funge como su salvador, porque cubre sus heridas con aceite y vino. Si vemos lo que nos dice, es 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que nos dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces uno ahí capta, todo lo que está escrito en lenguaje espiritual. Por eso es que Jesucristo hablaba en parábolas, porque dijo, para que oyendo no oigan, para que viendo no vean. Entonces, como dijo Jesucristo, yo lo que os digo es espíritu y es vida. Entonces, todo es discernido por el Espíritu. Realmente, cuando le pone aceite y vino, bueno, podría ser un vino curativo, ¿no? Sí, por supuesto, y un aceite, no un aceite de hojas de Guanacaste, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como ejemplo. Realmente, en espíritu, ¿qué es lo que quiere decir? El aceite es sombra del Espíritu y el vino es sombra de la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo con ese hombre? Lo salvó, lo purificó, lo santificó, lo justificó por medio de el que fue el samaritano, ¿no? Sabemos que más adelante lo lleva al mesonero, le da 2 denarios, le dice, cuídamelo y lo que lo cuides de más, pues yo te lo pagaré, ¿no? Eso todos lo conocen. Pero sabemos que la pregunta que fue un intérprete de la ley fue para probarle a Jesucristo, ¿no? Pero específicamente le dice Jesucristo, que quién de estos actores, era ¿cómo menciona? Lo voy a leer para que no vayamos a parafrasear. A ver. Vamos a ver específicamente qué nos dice la palabra en Lucas capítulo 10, versículo del 25 en adelante. Dice, le dice nuestro Señor Jesucristo al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquí me detengo. Las personas de manera natural, ¿a quién ven y conocen como el prójimo? Las personas ven, para mí, tú que estás del otro lado de la pantalla, eres mi prójimo. Y para ti, yo soy tu prójimo, ¿no? Porque es el otro, ¿no? Pero específicamente nos deja claro quién es el prójimo. Y dice, él dijo, el intérprete de la ley, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Le dijo, el que usó de misericordia.
menciona que el samaritano fue movido a misericordia. Entonces el samaritano es sombra porque dice que fue movido y dice el que usó de misericordia. Bíblicamente vamos a buscar quién es ese misericordioso, ¿no? Porque el hombre piensa que es él, tanto porque su prójimo es alguien más, ¿no? Y le pregunta, ¿quién es el prójimo? Y le dice, el que usó de misericordia con él. Vamos a buscar. A ver. Aquí está la palabra. Dice, a ver, permítanme. No. Ay, no lo encuentro. Creo que está en un Salmos. A ver, no lo encuentro. Aquí está. Esto estaba desde Efesios capítulo 2, ¿no? Jesús. Lupita. Exactamente. Las personas, ahorita vamos a escudriñar por qué Lupita dijo Jesús, ¿no? Bueno, dice Efesios capítulo 2, pero ahora el versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿no? Aun estando entre nosotros, nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, ¿no? Pero ¿quién es el que tiene la misericordia? Pero Dios, que es rico en misericordia. Bíblicamente, Dios es el misericordioso. Entonces, ¿de quién están hablando específicamente en esa palabra? Cuando dice, ¿quién de estos crees que es el prójimo? Es Dios, ¿no? Porque menciona, ¿quién de estos es el prójimo del que cayó, del hombre medio muerto? Dice, el que usó de misericordia. Bíblicamente, Dios es el que menciona, dice, es el rico de misericordia. Bíblicamente, Dios es el misericordioso. Entonces, el samaritano, siendo sombra de Dios, menciona que limpia sus heridas, ¿no? Las cubre con aceite y vino. Espíritu Santo, sangre de Jesucristo. La palabra ya está. Entonces, el hombre, ¿qué actuación tiene ahí? Solo hay dos actores. Dos. El que usó misericordia siendo Dios. Y adivinen quién queda. El hombre medio muerto. El que necesitaba ser salvado. Y anudado a eso, cuando a nuestro Señor Jesucristo le dijo al intérprete, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dicen las Escrituras? Menciona, resume todo lo que está escrito, la ley, en dos, ¿no? Eso lo sabemos. Que dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y menciona el segundo. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nos ponemos a pensar ahora que quién es el prójimo, el que usa de misericordia, y ese es Dios bíblicamente, entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a ti mismo te puedes amar sabiendo que el amor verdadero proviene de Dios. ¿Por qué? Porque el amor del hombre es sentimiento, es emoción. Si no, vayan, vean a sus hijos. ¿Realmente los aman? ¿O sienten y se emocionan? Porque el verdadero amor bíblicamente es de Dios. Entonces, quien otorga ese amor es Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entiende ese intérprete de la ley? Hablando, ese intérprete de la ley es representación de la humanidad, ¿no? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Lo escudriñamos, ok. Amarás a Dios con todo tu corazón. El corazón es malvado y perverso, más que todas las cosas, ¿no? El que confía en su propio corazón es necio. ¿Cómo un corazón necio, malvado y perverso puede amar a Dios? No se puede. Levantemos la otra.
Amarás a Dios con toda tu alma. Ok, sabemos que desde Adán menciona que el hombre entra en pecado. Si estando con Dios es estar en su gloria, es estar en vida, destituido de la gloria de Dios, ¿qué quiere decir? Estar en muerte. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, es que, mira, es que yo me esfuerzo. Bueno, ¿qué dice la palabra? Menciona que por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. La representación es Adán de toda la humanidad. Todos pecaron, dice. Es que yo no tuve la culpa, yo aquí, por un hombre. ¿No? La palabra es clara. Entonces, teniendo un alma que está destituida de la gloria de Dios, sabiendo ahora que esa alma está muerta, ¿puedes amar a Dios con toda tu alma sabiendo que amas con un alma muerta? No puedes. Esa se baja. Queda una. Que dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Lo pongamos juntos. ¿Qué nos dice la palabra? Porque vuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Es todo lo que nos sirve. Todo el cochambre, todo lo sucio, toda la putrefacción. Eso que tú crees que realmente es tan bueno, todo tu esfuerzo se lo entregas a Dios y Dios dice, esto que me entregas es un trapo de inmundicia, no sirve. Yo no acepto ninguna obra que provenga del hombre. Entonces, ¿qué pasa con ese gran mandamiento que dijo el intérprete de la ley? Se cae. ¿Por qué? Porque es imposible poder agradar a Dios por medio de obras, por medio de sentimientos, por medio de emociones. Para nada, sin fe es imposible agradar a Dios, pero sabemos que la fe es donde Dios, ¿no? Ahora, el segundo es semejante al primero, dijo. ¿Por qué lo diría así? ¿No? Sabemos que menciona en Hebreos 10, dice, escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las pondré, ¿no? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Lo sabe, porque Dios los escribió. Pero el hombre, como está bajo la óptica de las obras, lo quiere seguir, ¿no? Bajo el espíritu que está, todo está hecho. Entonces, específicamente, ¿qué quiere decir? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios como a ti mismo. Sabiendo que tú mismo te odias porque desechas la palabra de Dios siendo la vida eterna, ¿cómo puedes amar a Dios sabiendo que verdaderamente el amor proviene de Dios? No se puede. Entonces es todo eso que las personas no ven de la palabra. ¿Por qué? Porque están con la óptica de las obras. Si yo me pongo unos lentes y esos lentes tienen una mica azul, cuando las personas no se dan cuenta y están todo el tiempo con esas micas azul, pues están todo bajo las obras. ¿Por qué? Porque por medio de esa mica azul todo va a ser visto por medio de obras. No, es que ya no estamos bajo las obras, estamos bajo la gracia. Gracias a Dios. ¿Es de verdad estás bajo la gracia? Sí, porque Jesucristo ya hizo todo. Ah, bueno, ¿tú eres pecador? Sí, soy pecador. Si ya hizo todo, ¿por qué eres pecador? Dice la palabra que la ley no fue dada para el justo. Pero si dice para quién, vamos a leer. Si menciona la palabra en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, ¿qué nos dice? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Justo por quién? ¿Justo por medio de sus obras? No. Justo, justificado por Jesucristo. Viendo nada más a Jesucristo, su obra misericordiosa. Y dice, sino para los transgresores para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas, matricidas y para los homicidas, dice. Entonces, si esa persona dice, es que yo sí soy seguidor de Jesucristo, voy a una iglesia que dice Iglesia de Jesucristo, porque tan bonito el nombre, yo fui ahí en esa congregación. Bueno, pregúntale a tu líder de congregación, ¿no? Yo ya te pregunté a ti y me respondiste esto. Líder de congregación, ¿usted es pecador? ¿Cuál es la la respuesta fundamental que dicen todos? Todos somos pecadores. ¿Cómo? Encubriéndose a él mismo. Porque si le preguntaran,
líder de congregación, ¿usted tiene tenis? Sí, claro, tengo tenis. ¿Usted comió hoy algo? Sí, claro, hoy comí. De manera singular, pero cuando se trata del pecado, quieren ocultarse con los demás para ver que ellos, ay, bueno, es que yo sí hago el bien, ¿no? Dios no ve obra humana, Dios mira el corazón. De la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, ¿qué hay dentro de ellos? Hay pecado. Hay Jesucristo, aléjate. Aléjate, Jesucristo. Yo tengo que hacer algo por mi propia justificación. Tú me justificaste, claro, en el pasado, por supuesto. Y cada que yo te diga, te pido perdón, así que perdóname. ¿Ven la diferencia entre un corazón malagradecido y un corazón agradecido ahora? No es por absolutamente nada. Deséchate. Job creía que era perfecto, que seguía todo conforme a Dios, que conocía a Dios. Hacía expiaciones y holocaustos no por él, sino por sus hijos. ¿Quién sabe que ellos estaban pecando? Porque él se creía perfecto, conforme a su buen corazón, conforme a que sí, soy varón de Dios, porque yo lo digo. Sabemos que Dios tiene una reunión con todos sus ángeles y dentro de ellos llega Satanás y dice, ¿de dónde vienes? De rodear de toda la tierra y sus alrededores. Bíblicamente, en lenguaje espiritual, tierra quiere decir de nosotros mismos, de nuestro corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque fuimos hechos del polvo de la tierra. Cuando dice tierra, habla de ti, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra. Bien, entonces, ¿qué le dice? ¿No has considerado a mi siervo Job varón perfecto y delante de Dios, ¿no? Porque Dios permitió que Job fuera tentado por Satanás. Sabemos cómo fue Job, qué sufrió. Le quita a sus hijos, le quita sus bienes, le quita sus propiedades, casi lo desvive. Pero le dijo Dios, nada más no toque su vida, que no lo matase. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener misericordia de Job. ¿Y qué dice Job al final cuando verdaderamente ve que era malagradecido, que ve que él era justo por su propia obra y no por Dios? Cuando conoce a Dios verdaderamente, le otorga la fe. ¿Y qué dice Job? ¿Qué dice? De a oídas te había oído. Todo lo que Job tenía eran capas, porque cuando se van todas las capas y queda verdaderamente en lepra, sombra del pecado, que dice, empieza a maldecir hasta su nacimiento. Entonces, verdaderamente ahí Dios le demostró su verdadero ser. Todo lo que tenía Job era una cebollita, ¿no? Capas, hasta que llegó en el centro el verdadero Job. Entonces, ¿qué dice Job? De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice. Por cuanto ahora me aborrezco, dice. ¿Por qué se aborrece? Y porque es más o menos similar a negarse a sí mismo. Aborrecer, ¿qué significa? Odiar o repudiar algo. Aborrecer. Entonces él dice, me aborrezco. Se repudia y se odia a sí mismo. ¿Por qué? Por confiar en sí mismo, en su propia prudencia, en lo que le dictaba su corazón, en lo que él creía, en la sabiduría y el conocimiento. Ay, es que la sabiduría de la palabra, dice la palabra específicamente, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso es lo que dice la palabra, no hay otra cosa. Entonces, resumimos, ¿qué es el Evangelio? Buenas tardes, tía Raquel, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo ya nos limpió y nos lavó de todo pecado. Cuando Él resucitó al tercer día, nos brindó la justificación para tener comunión con Dios. En Él se cumple toda la Escritura, murió conforme a la Escritura. Todo lo que decían los profetas, todo lo que decían los salmos y toda la ley de Moisés se cumple en Jesucristo. Si se cumple todo en Jesucristo y Él nos dice, por la gracia sois salvos, por mi gracia, por medio de la fe. La fe es observar solo la vid Jesucristo, solo ver la obra, no meterte en esa ecuación. El hombre no cabe. Entonces específicamente nos dijo Jesucristo, yo no vine a abolir la ley, la vine a cumplir. Si me amad, guardad mis mandamientos. ¿Dónde lo podemos ver? Los mandamientos, la gente dice la ley, ¿no?
Pero todo está a través de las 5 cartas paulinas. Mañana lo vamos a escudriñar, ¿no? Pero específicamente las personas por medio de su propia prudencia y de su propio entendimiento, porque dice que de los designios del corazón son solamente el mal, y cree y ama su corazón, adulador de sí mismo, lastimosamente pisotea la sangre de Jesucristo. Para esa persona que dice que Jesucristo la limpió, pero que todavía tiene pecado, que dice, niega a Jesucristo. Jesucristo vino en vano para esa persona. Entonces, pues bueno, hay de aquellos que de verdad nieguen y desechen a Cristo. No es, bueno, y hablando de eso, de lo que habíamos dicho de la iglesia, ¿no? De que porque dice Iglesia de Jesucristo, tan bonito el título, pero toda la congregación son pecadores. Bíblicamente, ¿quiénes son la iglesia? Menciona que la esposa de Jesucristo es la iglesia, pero menciona, la iglesia es la congregación de los justos. Si en esa congregación solo hay pecadores, ¿son verdadera iglesia de Jesucristo? ¿Son la verdadera iglesia de Jesucristo? Absolutamente no. Pero el hombre en su buen corazón que hay, sí, porque aquí cantamos, aquí alabamos, aquí bailamos, aquí gritamos, aquí siento el Espíritu Santo, siento, dice. Sabemos que todos los designios del pensamiento del corazón son solamente el mal. Su sentir y su creer es solamente el mal, lastimosamente. Dice Pablo, empresa protestante inventada por un hombre, Martín Lutero, adoran las fotos de los billetes. ¿A poco? Y tú no amas el dinero, Pablo. Ok, así lo creo, la sierva. Así es, amén. Así es. Bueno, entonces, estaba yo diciendo por qué Lupita había dicho que Jesús era el prójimo, ¿no? Porque era el misericordioso bíblicamente. Nos dice la palabra, se los voy a ir a leer. Aquí está. Nos dice la palabra en Hebreos capítulo 1, que nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. ¿De quién? De la majestad de las alturas, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, Jesucristo es Dios mismo. Por eso es que Lupita responde que Jesús es el prójimo. Dios es el prójimo. Tan maravillosa la palabra. Dice Raúl Portillo, con esos payasos y cuentos baratos es como se embrutece y extorsiona la humanidad por los mercaderes. Ok. Bueno, sabemos que Satanás ha manchado el nombre del evangelio, el evangelismo. ¿Por qué? Porque las personas como ven en el evangelio, ¿no? Nadie puede servir a dos señores, a las riquezas y a Dios. Y sabemos que todos aquellos líderes de congregación que lastimosamente son pecadores sirven a las riquezas, ¿no? Lastimosamente. Y Satanás lo que vino a hacer es a matar, hurtar y destruir. Ha manchado ese nombre. Dice, Dios en Cristo llevó a cabo la consumación de los siglos, obtuvo eterna redención. Así es, mensajero, así es, hermano. Así es. Entonces, a ver. Pero bueno, Raúl Portillo, estás viendo bajo tu propia prudencia y estás juzgando por medio de los que son iglesia. Dice que bueno, es excusa del evangelio de la salvación. La prédica de la cruz es locura para los que se pierden. Déjame llorar para que vengas a WorldCom. ¡Hala! ¿En serio? En Perú. ¡Hala!
Todo lo que Dios diga, yo ya no voy a decir nada. Mira, le voy a explicar. Fíjense que antes de nosotros ser salvos, mi mamá tuvo una promoción en su trabajo, ¿no? Entonces, esa promoción tenía que escoger un lugar en una lista, ¿no? En una lista, por medio de nuestro estado, habían muchísimos municipios de centros de trabajo, ¿no? Entonces, ella estaba en el lugar número 8 y había un lugar en específico. Bueno, antes de eso, en 6 meses antes, le habían dado un lugar temporal. Nos tuvimos que salir del lugar de donde veníamos, vivíamos, y nos fuimos a vivir ahí temporalmente. Entonces pasó esa como que convocatoria. Y ella vio un lugar y dijo, ay, no, ni Dios lo mande. Ahí a ese lugar donde ustedes me mencionaron, no lo conocen, ese lugar es tan peligroso, tan peligroso que prefiero ir a refundirme en otro lado. Adivinen qué pasó. En ese entonces no éramos salvos. Al impío le sobrevendrá a lo que tiene miedo, ¿no? Adivinen en dónde estamos viviendo ahora. Y ahora, ¿cómo vemos este lugar? ¿No? Sabemos que nuestros caminos no son nuestros caminos, ¿ya? Entonces, Dios ya estaba teniendo misericordia de nosotros. Nosotros estando aquí, en este lugar, Dios tuvo misericordia de nosotros. Aquí recibimos la salvación. Bueno, yo lo recibí. Mi mamá lo recibió el 26 de marzo del 2024 y yo lo recibí el 5 de abril del 2024. Ya se imaginarán quién era el más necio. Entonces, yo sé que ahora Dios nos escucha. Entonces, todo lo que Dios diga, yo no voy a decir nada, hermana Raquel. Dice Ma Quintero, pero entonces no es solo la identidad. ¿De qué? ¿De qué cosa hablas? ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? Dice, así es, la cruz es locura para los que se pierden. Así es, hermana Lupita. Creo que soy salva por la bendita gracia de mi Señor Jesucristo. Así es. Lo único que debemos de hacer es como el copero, solo ver la vid. Nosotros no tenemos ecuación ahí. Nosotros no hay nada. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe es donde Dios, entonces Dios la otorga. Entonces todos aquellos que todavía verdaderamente no son salvos, no ven verdaderamente, pidan misericordia a Dios. Sabemos que la palabra dice que Dios no oye a los pecadores, pero menciona que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces oren por su alma, porque Dios se apiade de su alma y porque tenga misericordia. Dice, no vendrá despacio, vendrá a servir el evangelio. Lo sé, pero... Ay, no voy a decir nada. Entonces les decía a todas las personas que Dios tenga misericordia de todos, porque sabemos que no es del que corra ni del que quiera, sino de aquel que Dios quiera tener misericordia. Entonces es lo único que hay. Los que dedican son la mayoría, lastimosamente, Ángel Music, la mayoría por ejemplo, todas esas congregaciones, denominaciones y todas esas, sabemos que son pecadores, no son justos, por lo tanto no son mi iglesia, pero se pusieron el título de iglesia. Las demás personas, por estar en sus emociones y sus sentimientos, dicen, aquí está la iglesia de Jesucristo, porque ellos lo dicen. Pero bíblicamente, la iglesia de Jesucristo es la congregación de los justos, los limpios, los purificados, los santificados. Ay, por tu querer no será. Sí, todo lo que Dios permite, yo sé que todo lo que Dios permite es para bien, entonces no tengo nada que decir. ¿Por qué la Biblia habla de que dormimos? Habla específicamente de que dormimos porque cuando verdaderamente ya vives en Cristo, la carne es la que no hereda el reino de Dios, ¿no? Ni carne ni sangre heredará el reino de Dios. Por lo tanto, el Espíritu, que ya no es como tú mismo, sino que es el Espíritu Santo mismo, Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, es lo que va para con el Padre. Muchas veces lo he dicho de esta manera, imagínenselo en una situación gráfica en la de que, así como en las películas, ¿no? Que su alma va al cielo. Ahora sí, va al cielo, entonces ya no va a ver a Marisol, ya no va a ver a Raquel, ya no va a ver a la sierva, a Lupita, ya no va a ver a nadie de ellas, sino va a ver literalmente a Cristo. Y nos lo deja ver cuando Jacob recibe la bendición, ¿no? Sabemos que ahí el papá queda ciego, ¿no? El papá conforme a la carne, el primogénito era Esaú,
Pero Dios, conforme a la promesa, el primogénito, quien iba a recibir toda la bendición, era Jacob. Entonces, específicamente como pasa ahí, Dios no nos va a ver a nosotros, sino va a palpar y va a oler olor grato en Cristo. Va a ver a su Hijo Jesucristo, ¿no? Como pasa de que le dice el papá a Jacob, la voz es de Jacob, pero toco y huelo a Esaú, ¿no? Sombra de Jesucristo. ¿Qué opinarías si un... bueno, yo no estaría en esa situación, pero híjole, ¿qué puedo decir? La maldad y la iniquidad de los hombres es tan grande en la tierra, y hablando de tierra, en su corazón mismo, aunque ellos de boca para afuera, pues diría que es bueno. Si yo te preguntara a ti, Ángel Music, tú te esfuerzas para hacer lo bueno, ¿no? Montones de videos lastimosamente, todos son pecadores, Ángel, aunque tengan un cargo tan grande. Dice, antes de irnos tenemos que conocernos, tienes que comer comida peruana. ¡Hala! Sí, cierto. Sí, cierto. ¿Qué es lo más común allá? ¿Es católico? No. No soy católico. Muchas veces hasta me han puesto etiqueta de religioso, me han puesto etiqueta hasta de calvinista y yo, no, madre, no soy nada de eso. Sabiendo que los calvinistas están tan cerca, pero tan lejos. Y pues lastimosamente las personas no ven al religioso como adulador de sí mismo. Entonces, ay. Pero bueno, recuerden que esto fue todo por el día de hoy. Ceviche, lomo salteado, causa, chicharrón. Uy. Bueno, estoy acostumbrado a todo lo que me dices, todo me lo imagino como comida mexicana. No, así que no lo conozco, pero bueno, espero conocerlo algún día. Si Dios lo permite, si Dios así lo quiere, ¿no? Entonces, bueno, esto fue todo por el día de hoy. Hoy leímos Génesis capítulo 12, versículos del 2 al 5. Mañana vamos a leer del versículo 6 en adelante. Recuerden que todos estos lives se suben de manera, a manera de repetición, de manera completa, en la plataforma roja. Aquí en TikTok tengo un video anclado, en el cual les enseño cómo ir a buscar el canal, porque como es nuevo no aparece de primera. Estamos con el mismo nombre, Justo por la Fe, y la misma foto de perfil. También tengo un video anclado que es de Martín Lutero, en donde pongo exactamente, muchísimas gracias hermano por Soy Salvo, por esa plataforma, ahí se suben todas las repeticiones. Entonces también hay una publicación anclada aquí en TikTok de Martín Lutero, en donde hay un número para contactarme por mensajes, por audios, en donde está el icono ese verde con un telefonito blanco. Por medio de esa plataforma pues me pueden mandar mensajes, me pueden mandar audios, lo que ustedes quieran, y pues ahí los escucho también, ¿no? Dice, los hermanos que vienen a Perú regresan bien llenitos. Un abrazo. Bueno, si algún día Dios lo permite, así será, ¿va? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Que Dios tenga misericordia de todo aquello que quiera tener misericordia. Muchísimas gracias, hermano. Aquí el hermano, porque ese Soy Salvo, puso el número por el cual me pueden contactar, ¿no? Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier situación